Hola, en primer lugar muy agradecido a la Universidad de la ZUAE por la acogida que ha tenido mi curso de este enero de 2021 de análisis conceptual de las estrategias discursivas. Buena medida de ello es la batería de 10 preguntas que me ha mandado el organizador, Diego Jadón Heredia, que paso a contestar. Voy a leerlas muy rápidamente para que el espectador sepa más o menos a qué nos vamos a enfrentar. Y a continuación iré leyendo las respuestas que he dado. De las 3 o 4 primeras creo que he realizado una contestación al menos extensa, no sé si profunda, pero sí extensa. Y cuando ya edite en la cajetilla, en la caja de descripciones, ya iré marcando en qué minuto empieza cada contestación de cada pregunta, para facilitar el visionado. Empecemos pues con la lectura rápida de las consultas. 1. ¿Por qué los fonos son una representación intencionada del mundo? ¿Cómo puede afirmar que existe intención en la fonología? 2. En relación con Bunge, que no es un sistema, ¿qué persona seria en este mundo da definiciones aisladas? ¿No es algo obvio desde la física y la biología la interrelación? 3. Sobre Gadamer, ¿cómo pensar en la estructura especulativa del lenguaje sin usar el lenguaje mismo para pensarlo? Al parecer se torna como cíclico. 4. En cuanto al segundo principio para debatir o para construir un discurso desde la hermenéutica, ¿qué otros métodos se pueden utilizar para examinar la carga ideológica que tienen los argumentos en el debate aparte del interdiscurso y de la intertextualidad? 5. La verdad es un discurso que se obtiene mediante la aplicación de un método. ¿Cualquiera que aplique ese método puede obtenerla? ¿Solo es una verdad semántica? ¿Hay una verdad más allá del lenguaje? 6. Hay una necesidad antropológica de comprender al otro, aunque sea para negarle. ¿No es más bien una necesidad de poder, de controlar al otro, ganar al otro, como lo es en el plano deportivo? 7. Es curioso el concepto que incluye que en el debate de competición no se busca convencer al contrario sino al tercero, al espectador. No creo que la negación del contrincante sea la mejor forma de convencer al tercero, juez. ¿Qué opina? 8. A propósito de la comunicación vacía que ha surgido en gran medida en las redes sociales, este tipo de comunicación está atravesando en los discursos, en los debates sociales contemporáneos que se dan entre el feminismo de tercera ola y los discursos pro vida, por ejemplo. 9. Me gustaría que el profesor nos pudiera aclarar o recomendar bibliografías o distintos tipos de debate. Y 10. Si fuera posible, podría presentarse un ejemplo práctico de debate argumentativo y explicar por qué usamos X o Y herramienta. Pues bien, a continuación vamos a pasar debida respuesta a estas preguntas. Contestando dudas sobre estrategias discursivas. 1. ¿Por qué los fonos son una representación intencionada del mundo? ¿Cómo podemos afirmar que existe intención en la fonología? En la introducción a nuestro análisis conceptual de estrategias discursivas expuse la tesis de Santayana, de los fonos como representación intencionada del mundo, en el sentido de que las distinciones sintácticas apelan a distinciones mentales, que a su vez son marcas de un medio social compartido. Los fonos son una representación intencionada del mundo. No es una cita literal de Santayana, sino una traducción del que fue nuestro maestro, nuestro profesor de Ciencia del Lenguaje y Lingüística Hispánica en el contexto de un máster en la Universidad Nacional Española a Distancia, la UNED. Y nos sentimos discípulo agradecido de Antonio Domínguez Rey. Los sonidos no son solo materia física, también son materia intencional, en cuanto a cierta representación del mundo. Nosotros extrapolamos esta idea al mundo del debate en el sentido de que la sonoridad constituye la materia física para darle la racionalidad concreta a ese tipo de estrategias que aparecen como discursos. Antonio Domínguez Rey, una breve semblanza biográfica, nació en 1945 en La Coruña, es doble doctor en lingüística hispánica y en filosofía, pues nos vamos a basar en su obra, especialmente en el drama del lenguaje de 2003 y también en Palabra respirada de 2008 y en Texto, Mundo y Contexto Intersticio. Bueno, a todo esto de Jorge Santayana cabe decir que nació en Madrid en 1863, murió en Roma en 1952, es un español formado y formador en Harvard, donde nunca encajó del todo, convirtiéndose en una rara avis, en una figura intelectual de talla mundial, pero que nunca quiso tener la nacionalidad estadounidense. Por eso acabó en Europa. Jorge Santayana
formado y formado en Estados Unidos, pero con una raíz hispánica y europea. Pues Jorge Santayana posee un pensamiento que se articula en un sistema filosófico que descansa en una idea dinámica de la materia. Esto quiere decir que toda una arquitectura crítica de formas y objetos resulta de la exploración de las posibilidades resultantes del hecho de que la materia no se caracteriza por la estabilidad, por la fijación perenne, sino por el dinamismo, al punto de que cierta modalidad de la materia tan dinámica llega a ser que es capaz de interpretarse. Y cuando la materia alcanza a interpretarse, estamos ante la conciencia. ¿Y cómo se da esta omnicomprensión? Hombre, si no omni, esta comprensión plural de muchos fenómenos, a través de la propia interpretación, pues a través de la actividad operativa del pensamiento. Así pues, podemos caracterizar el sistema filosófico de Santayana como el discurso crítico del dinamismo formal de la materia. Aprovechamos para ubicarlo oficialmente en la nómina estadounidense del pragmatismo y por eso, según nosotros, en la concepción analítica de la filosofía, no en una concepción estrecha de filosofía analítica como filosofía meramente lingüística, sino en una amplia tradición analítica contraria al mero idealismo, pensando la vinculación lenguaje-pensamiento de forma clara, expresándose con claridad expresiva. Si supone un problema el adjetivo analítico, porque puede confundir, porque existe la filosofía analítica, pues podemos utilizar otro adjetivo como resolutivo. Habría ciertos tonos filosóficos de operar filosóficamente que podemos denominar resolutivos, en contraposición por otros tonos que no resuelven nada por su oscuridad, por su ambigüedad y que entorpecen la claridad de nuestro pensamiento para aclarar nosotros mismos, aclarar los problemas y las complejidades que nos atraviesan. Y en concreto, la aportación de Santayana a esta amplia concepción analítica o resolutiva de la filosofía viene dada por su asignación de realidad a la realidad cognoscente, a una perspectiva, siendo así todo esto una perspectiva decisiva para la teoría del conocimiento y sobre todo para la lingüística considerada como ciencia. Un pensamiento potente lo es al margen de su originalidad. Y la tesis de Santayana del dinamismo formal de la relación cognoscente, esa tesis que él puso en inglés, pues en la misma época, 4 o 5 años arriba o abajo, o máximo una década, ya se estaba poniendo también en alemán bajo la cabeza de Husserl. También se puso en latín bajo la cabeza de Suárez y se puede decir que también se puso en griego bajo la cabeza de Aristóteles. Todos con algún punto de intersección en sus particulares maneras de entender la interrelación de la mente con la materia. Y la peculiaridad de Santayana sería un materialismo que por influencia, simpatía, contagio positivo con Peirce podríamos denominar materialismo semiótico. Pero un materialismo que por apoyarse en el dinamismo formal de la materia no es un mero reflejo de la realidad. La conciencia no sería un espejo. Entonces, esa conformación en la que la materia alcanza a interpretarse no puede ser una mera representación especular del mundo, sino una representación intencionada. Pero ¿cómo va a ser posible la acción procesiva de la conciencia? Pues a través de una vibración de la materia en el cuerpo que constituye un trasfondo vital. En el materialismo concreto de Santayana encontramos los conceptos de vida de Ortega y el concepto de cuerpo de Merleau-Ponty. Porque en Santayana lo abstracto se concreta, o más bien necesita concretarse, en cualidades vibrátiles. Cuando en distintas lenguas designamos supuestamente un mismo referente, no estamos expresando lo mismo, porque cada palabra corresponde a una forma e intuición diferenciada. Una diferencia que se articula a través de distintas vibraciones que son distintos sonidos. Todo esto que estamos diciendo de la tesis materialista de Santayana, de que las formas implican modos perceptivos inherentes, lo sintetiza Antonio Domínguez Rey en la fórmula de carácter simbólico de la formalización del sonido. Una tesis también presente en la filosofía de las formas simbólicas del alemán Ernst Cassirer, que también se le puede incluir en una concepción resolutiva de la filosofía, quien entre 1923 y 1929
publicó su explicación comprensiva del ser humano como un ser que se expresa intencionalmente en sistemas de símbolos, llegando a afirmar Domínguez Rey en la página 65 del Drama del lenguaje que entre los sonidos y los objetos representados se establecen correspondencias intrínsecas al formar parte conjuntamente de una estructura procesual y representativa. Y es que en el materialismo de Santayana, para comprender el fenómeno verbal, debemos comprender la contribución de la materialidad animada de sonido. La proposición «los fonos son una representación intencionada del mundo» sería un reconocimiento del efecto del cuerpo en la expresividad del proceso conescente, según el materialismo de Santayana. ¿Cómo va a desarrollarse la estructura del lenguaje sino como un fluido dinámico, como un fluir dinámico? Y al ser la estructura del mundo en el proceso cerebral también dinámica, los dos conceptos clave para entendernos son dinamismo e intencionalidad. Como dice Domínguez Rey en la página 65 del Drama del lenguaje, la forma gramatical que el análisis descubre en el lenguaje evidencia una intención implícita, consciente o inconsciente. Y en la página 66 nos dice que Santayana construye su materialismo en el intento, en el propósito intencional. A continuación voy a decir una cita larga de Domínguez Rey. Resulta importante para la lingüística el hecho de considerar la forma de la expresión como un efecto del significado, porque el significado verdaderamente procesual comprende el instante fundacional del sonido, como representación intencionada, corporizada, de mundo. Si no fuera así, la inercia dinámica de la materia sería incognoscible. Las diferencias formales del sonido permiten distinguir entonces las del contenido. Al contenido pertenece incluso aquel valor modal de las expresiones, el tono, el timbre, la inflexión de la voz, que lo matizan y lo diferencian. En las formas gramaticales reconocemos parte de la operación intencional, significante, del pensamiento, y esto ya es también el alma del lenguaje. Cerramos la cita de Domínguez Rey. Es decir, el sonido se corporeiza mediante un proceso formal, en forma expresiva como intento, como proceso intencional, ya desde el nivel sintáctico. Y es que, como dice Santayana, la sintaxis también es positivamente representativa. En la misma línea, Croce decía que el sonido articulado implica el hecho expresivo, y Croce lo decía por la misma época, porque esto lo escribió en 1904. Repetimos lo de Croce, pues no ha quedado claro: el sonido articulado implica el hecho expresivo. Las ideas lingüísticas que constituyen el conocimiento lingüístico de Santayana encuentran su fundamento en el carácter simbólico del lenguaje y del pensamiento, apoyado en la función intencional. Pero este intendere no puede sustentarse en el vacío, se corporiza en el flujo subyacente de la materia, la vibración de la sonoridad, vibraciones sonoras que se acumulan en una estructura perceptiva que vincula dichas vibraciones desde la materia a la conciencia. Nos explica Domínguez Rey que dijo Santayana que, página 68, el sonido no tiene carácter especial intrínseco. Sus cualidades, el tono, la duración, el timbre, se incardinan en el espacio de la medida, de una numeración, por tanto, en un tiempo. Se convierten así en objetos, en símbolos susceptibles de conocimiento e interpretación del mundo. Fin de la cita. Y en la página 69 nos dice Domínguez Rey que el sonido significante es una unidad sintética de tiempo-espacio, articulado con resonancia simbólica. Omitimos unas vibraciones y filtramos otras, según la atención y un interés direccional, diversamente motivado e inducido. En cuanto tales, las secuencias solo reflejan partes, no la relación existente entre ellas, o respecto del todo, que corresponde ya a la intención significativa. Cerramos la cita
y abrimos otra de la página 69 que nos dice: el mensaje queda inmerso en el sonido y en virtud de ello se generan afinidades entre ambos. Los sonidos son entidades concretas que posibilitan designaciones universales. En el cerebro se produce una congruidad sutil entre el significante y el significado. El sonido verbal contiene, pues, una dirección ya naturalmente interpretada e interpretante, inconsciente, semiconsciente y consciente. Cerramos la cita y abrimos otra de la página 70 que nos dice: el lenguaje se convierte en razón sonora. La función lingüística es también dinámica y participa de la orientación del significado intencional. La lingüística de Santayana, así podemos decir nosotros, es materialismo semiótico. Y en Palabra Respirada, en la página 120, nos dice Domínguez Rey que Santayana deduce de la intención interna que el análisis entrevé en la organización del lenguaje un alma de la gramática. Las formas verbales contienen entonces efluvios de la inercia material en el sensible sonoro. Cualquiera de las formas así conectadas, desde la palabra a las frases y oraciones, conlleva una resonancia sonora. El sensible dado en la forma sonora accede a un nivel perceptivo de carácter ya interpretante. Domínguez Rey, en Texto Mundo Contexto de 2012, cuando nos explica que el ser humano brota en la naturaleza envuelto en una relación múltiple de sustancias, especifica que, en la página 14, el brote ya prelate sonido y en sus ondas aflora consciente el pensamiento, la inteligencia. Nosotros preferimos hablar de lo inteligente como un adjetivo. Hay acciones inteligentes o acciones poco inteligentes. No hablar de la inteligencia como un sustantivo, como si tuviésemos algo dentro de la cabeza que fuese una cosa, una sustancia, la inteligencia. Continúo la cita de Domínguez Rey. Ahí resuena, entendemos y comprendemos el mundo. La pregunta: ¿cómo podemos afirmar que existe intención en la fonología? Esa pregunta presupone una separación tajante entre el nivel fonológico y el resto de niveles lingüísticos, como si fueran conjuntos disjuntos. Dicha pregunta supone obviar que el rasgo principal del lenguaje entero es la intencionalidad, un fenómeno o finalidad o encuentro, en cualquier caso una complejidad, de la intencionalidad, que requiere para su logro el concurso de las dimensiones pragmática, semántica, sintáctica y fonética, en interrelación, al punto que sin la contribución alguna de estas dimensiones, estas cuatro dimensiones de lo pragmático, lo semántico, lo sintáctico y lo fonético, sin el concurso interrelacionado de estas dimensiones, no cabe intencionalidad alguna. Así pues, la afirmación sería que no existe intencionalidad lingüística sin la organización lingüística de los sonidos. Precisamente eso que estudia la fonología como disciplina científica. En este sentido, el volumen 1 de Nueva Gramática de la Lengua Española de 2009 nos explica que entre todos los sonidos que el ser humano es capaz de articular, solo algunos poseen valor distintivo en las lenguas, al punto de que la sustitución de un sonido por otro, aun siendo relativamente próximo, el sonido que sustituimos, permite diferenciar significados. De esta manera, las distintas señales sonoras se pueden organizar en sílabas, que se pueden combinar en palabras que pueden constituir procesos lingüísticos. Es decir, el movimiento de los labios y de la lengua en cuanto órganos articuladores de sonido, producen señales sonoras a través de la creación, interrupción o modificación de corriente de aire. Y todo este juego con las ondas sonoras no es por aburrimiento, sino por una intencionalidad discursiva. Asimismo, cuando escuchamos a alguien, no es para entretenernos con su acústica, sino para percibir en su producción de unidades fonéticas un sentido. La fonología nos explica que los fenómenos presentan distintas realizaciones fonéticas concretas en función de factores diversos, según las variantes contextuales de los fonemas,
Y es que un fonema puede sufrir diferentes procesos de transformación en función de su integración en estructuras fonológicas más complejas. La curva melódica con que se pronuncia un enunciado representa la suma de variaciones en el tono, la duración y la intensidad del sonido. Variaciones que no emergen por azar o por aburrimiento, sino por intención. De ahí que diferencias en las variaciones provoca diferencias en el significado de los enunciados. Y no variaciones por azar o aburrimiento, sino por variaciones en la finalidad perseguida. La misma carga intencional es apreciable en el ritmo y la velocidad de locución, elementos sonoros con los que podemos realizar marcas semánticas y así contribuir a realizar cierta intención discursiva. Y si nos desplazamos de la gramática a la biología exactamente utilizando el texto Filosofía de la Cultura de Jesús Mosterín, aprendemos que ese género de los primates catarrinos de los cercopithecos profieren unos 36 tipos distintos de sonidos, con los que transmiten unos 22 mensajes diferentes, por lo que en algunos primates ciertos sonidos conllevan la intención de representar el mundo de cierta manera. Afirmando Jesús Mosterín que en el humán, él prefiere el sustantivo humán en vez de hombre, en el humán se da una capacidad lingüística genérica inscrita en los genes y realizada en el aparato fonador. Por todo lo que venimos exponiendo, concluimos que los humanos, para realizar nuestras intenciones lingüísticamente, precisamos el concurso interrelacionado de elementos pragmáticos, semánticos, sintácticos y fonéticos, por lo que la dimensión fonética humana se activa por el fenómeno de la intencionalidad de producir discursos. Nos vamos ahora a la segunda pregunta. En relación con Bunge, ¿qué no es un sistema? ¿Qué persona seria en este mundo da definiciones aisladas? ¿No es algo obvio desde la física y la biología la interrelación? Estas preguntas, sospechamos, descansan bajo una concepción excesivamente amplia de sistema, bajo lo que creemos un prejuicio, y con todos nuestros respetos para quien formula la pregunta. Estamos hablando en general de estas ideas, de estos conceptos. El prejuicio sería el siguiente. Pareciera que si estamos dando definiciones no aisladas, ya tenemos un sistema, o que habiendo interrelación, ya hay un sistema. Pareciera que lo difícil sería encontrar algo que no es un sistema. Para empezar, lo que resulta difícil es dar una definición aislada, porque en toda operación delimitadora, al determinar el contorno conceptual de un ente respecto a los demás, apelaremos a una sucesión de rasgos, y difícilmente todos y cada uno de esas características se den solo y únicamente en esa cosa a definir, por lo que entrará en cierta relación dicho ente con otros. Así pues, definir aisladamente no sería asunto de seriedad, sino de imposibilidad óntica. Pero del hecho de que no haya definiciones aisladas, no podemos concluir que la relación de definiciones constituye un sistema, porque entonces el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, sería el sistema de ontología en lengua española, o ya hispana. Y en tal caso, en las facultades o departamentos de filosofía se estudiaría lexicografía, con una definición de sistema como definiciones no aisladas interrelacionadas. No podemos operar ni teorética ni prácticamente, porque no se trata de cualquier tipo de interrelación, pues hay interrelaciones que son inexactas, ambiguas e incoherentes, o solamente uno de estos disvalores. Aterricemos pues en el filósofo del sistemismo Mario Bunge. Aquí tenemos 5 volúmenes de su tratado de filosofía, que tiene más volúmenes, creo que tiene 8. Para ver los valores que hacen de una interrelación de contenidos un sistema. El propio Bunge, en su tratado de filosofía de 8 tomos, se propone hacer una filosofía sistemática, y para ello expone las teorías filosóficas con un lenguaje matemático exacto y de forma coherente con las ciencias de su tiempo. Sin tener que comprometernos con formalismos matemáticos, ya tenemos 2 características para la constitución de un sistema filosófico. Estamos hablando desde el paradigma, la mentalidad de Bunge, Mario Bunge. 1.
la exactitud y 2, la coherencia con las ciencias. Y bajo esta actitud metodológica ha constituido un sistema casi completo de la filosofía. Casi completo porque de la estética se olvida o no tiene nada interesante que decir. ¿Normal, no? Pues no. Pues lo normal es que los profesionales de la filosofía desde la segunda mitad del siglo XX o incluso todo el siglo XX, pero sobre todo en el siglo XXI, se especializan en microcuestiones aisladas o en cierta medida aisladas, porque no puede haber un aislamiento total. Nos queremos decir a cuestiones súper concretas. Las presiones académicas por publicar artículos científicos en revistas académicas especializadas de supuesto impacto. Bueno, todo esto en esas revistas de impacto, la media de lectores son 10 lectores. O sea que si llegas a 20 o 25 lectores, pues ya eres un articulista académico de éxito. Ya eres un escritor científico masivo. Pues bien, todas estas características sociológicas lo que conducen al investigador es al microsaber. Desde mediados del siglo XIX estamos en la era del análisis, porque las síntesis filosóficas son más bien una excepción que no una norma. Pues como en toda la historia del pensamiento, porque tenemos una nómina ya de miles de pensadores filosóficos. Si cogemos el diccionario filosófico de Ferrater Mora en el último volumen, en el cuarto, en el último, pues hay una relación siglo por siglo de todos los pensadores filosóficos. Pues veréis ahí una lista creciente, considerable. Son muchos los pensadores filosóficos que ha habido, pero vayamos uno por uno a ver quién o cuántos de ellos han construido un sistema filosófico. En los últimos 3 milenios, pues, tenemos cientos, más de 1000 pensadores filosóficos, pero en los últimos 3 milenios apenas una docena de sistemas filosóficos. Bueno, de sistemas filosóficos principales. Si queremos contar también secundarios, pues podemos llegar a 20, siendo generosos podemos llegar a 30, máximo 40 sistemas filosóficos, pero ya habría que buscar. Lo que queremos decir nosotros es que en la historia del pensamiento filosófico, la construcción de sistema filosófico es una excepción, más que una norma. Al menos entre los principales podemos citar a Aristóteles, Tomás, Suárez, Kant, Hegel, Marx. Bueno, según Bunge, aunque la finalidad de la investigación teórica en ciencias fácticas o en matemáticas sea la construcción de teorías, esto es necesario, pero no es suficiente. Porque ¿de qué me sirve a mí disponer de una pluralidad de teorías científicas si son incompatibles entre sí? Se precisa, pues, que dichas teorías no permanezcan aisladas y que se inserten en un sistema. ¿Y todo esto por qué? ¿Por capricho clarificador organizador? No. Según Bunge, por 3 razones. Una, porque el universo, él en sí mismo, es sistémico. 2, porque ninguna idea es totalmente clara a menos que se haya incluida en un sistema. Y 3, porque la reflexión de micromigajas de realidad es aburrido. Así pues, en el sentir de Alfonso Barceló en Interpretando a Bunge de 2020, Bunge tiene el ambicioso proyecto de construir un sistema filosófico sustantivo, exacto, científico, es decir, dedicado a problemas genuinos, no a falsos problemas, formulando con rigor y congruente con la ciencia contemporánea. Repetimos que el concepto sistema es una excepción, no la norma en filosofía, sobre todo en la actualidad, en el siglo XXI. Ya decía Bunge en 2003 en Emergencia y Convergencia, exactamente a la página 45 que pasamos a leer, lamentablemente muy pocos filósofos contemporáneos se interesan por los sistemas. Peor todavía, el concepto mismo está ausente de la ontología o metafísica oficial. Y en la página 46, y la buena filosofía contribuye a formular preguntas profundas y a construir teorías capaces de guiar la búsqueda de patrones subyacentes en las particulares aparentemente aisladas y de explicar hechos en términos de mecanismos. Y en la realidad, ¿cuándo tenemos un sistema? Bunge lo deja bien claro en la página 46, cuando 2 o más cosas se unen al interactuar intensamente de un modo específico. Constituyen un sistema. ¿Y eso cómo se estudia? Pues también nos lo aclara Bunge en la página 41. Una manera de descubrir el mecanismo que hace funcionar un sistema
es buscar las funciones específicas del sistema, o sea, los procesos que le son peculiares. Así pues, dar definiciones no aisladas no hace un sistema teórico. Se precisa al menos la búsqueda de los procesos peculiares en un fenómeno y así explicar sus funciones específicas. Añadimos nosotros, una explicación a través de conceptos e ideas, pero una explicación coherente. Precisa Bunge en la página 51 de Emergencia y Convergencia que cuando construimos teorías específicas, estas son susceptibles de ponerse a prueba empíricamente, pero cuando construimos teorías hipergenerales, tales como la mecánica clásica, la teoría sintética de la evolución y la teoría de la información, son incontrastables. Así, aunque altamente deseable, la refutabilidad no es necesaria ni suficiente para la cientificidad. Surge así un contorno de sistema teórico como modelo conceptual de los procesos peculiares de un fenómeno en cuanto a explicación de las funciones específicas de un sistema físico, siendo deseable la refutabilidad, pero ni necesaria ni suficiente para la cientificidad. Lo que parece claro es que con solo definiciones no aisladas no se alcanza cientificidad alguna. Mario Bunge, en Evaluando Filosofías de 2015, explica que, mientras que para evaluar una teoría científica usamos una batería de criterios objetivos aceptados para casi todos los investigadores, tales como claridad, coherencia interna, adecuación a los datos empíricos pertinentes, concordancia con el grueso del saber, originalidad, magnitud de los problemas que trata, capacidad para resolver cuestiones pendientes y potencial para guiar nuevas investigaciones. Criterios objetivos añadimos nosotros ausentes, no siempre presentes en una simple reunión de definiciones no aisladas. En cambio, continúa Bunge, no parece haber criterios objetivos y generalmente aceptados para evaluar los méritos y defectos de las teorías filosóficas, cuya evaluación suele ser intuitiva, utilitaria o emotiva. Es decir, sentencia Bunge, que las teorías filosóficas no suelen adaptarse o rechazarse por sus méritos conceptuales, empíricos o morales, sino por tradiciones, intereses políticos o afinidad temperamental. Mario Bunge adopta un criterio preciso. Una teoría filosófica vale en cuanto ayuda a conocer, actuar, conservar nuestra herencia común y convivir. Y añade, todo investigador serio procura razonar y escribir correctamente, es decir, con claridad y coherencia. Algo no necesariamente presente en definiciones no aisladas. Porque hay gente que puede dar definiciones aisladas, sean definiciones oscuras y sin tener ningún tipo de relación de coherencia entre ellas. Desde el materialismo filosófico originado desde Gustavo Bueno, también se preguntan sobre el quehacer filosófico serio. Así, ante unas definiciones no aisladas, se preguntarían: 1. ¿Tienen racionalidad o irracionalidad? Porque las ideas u ocurrencias son irracionales, como en el caso mayoritario de Nietzsche, carecemos de la posibilidad de hacer un sistema. Y Nietzsche estaba de acuerdo que él no tenía ningún propósito de hacer un sistema filosófico, tampoco se consideraba filósofo. 2. Ante ideas construidas con racionalidad, cabe preguntarse: ¿tienen la coherencia interna suficiente para constituir un sistema? Y la respuesta es que no, pues tendremos ideas formuladas, sí, con una tesis, un razonamiento y una justificación, pero que no se encadenan con otro argumento, como sucede en todos los artículos filosóficos y en algunos ensayos. 3. Y si estamos ante un encadenamiento coherente con distintos argumentos constituyendo un sistema, cabe preguntarse: ¿ese sistema es crítico o no? Como el positivismo de Comte, que siendo un sistema filosófico carece de potencial crítico, al menos un potencial crítico contundente, porque se limita al estudio de las apariencias. Así, desde el materialismo filosófico, un conjunto de operaciones filosóficas es potente si es racional, si es sistemático y a la vez es crítico. Ante la pregunta de si no es algo obvio la interrelación desde la física y la biología, cabe contestar que no. Y aun allí donde hay interrelación, no tiene por qué haber un sistema. Veamos. 1. En física se ha intentado la teoría del todo,
pero al menos en marzo de 2021 todavía no hay una interrelación perfecta entre la física de partículas y la astrofísica, entre la física de lo minúsculo y la física de lo enorme. Tampoco en biología hay una interrelación o encaje perfecto entre las perspectivas ecológica y animalista, pues presentan diferencias de difícil concilio, porque los animalistas no son ecologistas y los ecologistas no son animalistas, pues el enfoque conservacionista de una parte del ecologismo se niega a tratar a los animales como individuos o sujetos con derechos propios, por lo que defienden algunos conservacionistas la erradicación de las especies invasoras o el asesinato selectivo de animales para regular el número de individuos de una especie. Y nos vamos ahora al segundo punto. 2. En el caso de que haya interrelación, porque estamos viendo de que puede no haber interrelación, pero si hay interrelación, 2. Habiendo interrelación, no tiene por qué haber sistema, como en el conjunto de técnicas que forman administración y dirección de empresas, donde abundan las relaciones de tipo empresarial y tono empresarial, pero no constituyen una arquitectura coherente. Además, como decía Bunge, hay fenómenos psicosociales con incidencia que pasan por explicaciones interrelacionadas. Pasan por explicaciones interrelacionadas, pero no lo son. No lo son porque son superstición, pseudociencia e incluso anticiencia. Prácticas que a juicio de Bunge se presentan como si fuesen ciencias porque exhiben algunos de sus atributos, como el uso de los símbolos matemáticos, pero que carecen de las propiedades esenciales de la ciencia, a saber, la compatibilidad con el conocimiento anterior y la contrastabilidad empírica, y sin coherencia y sin justificación de la verdad propuesta, por mucha interrelación que haya, no hay sistema. Ejemplos de Mario Bunge de pseudociencia sería la alquimia, la astrología, la caracterología, el comunismo científico, el creacionismo científico, la grafología, la omnilogía, la parapsicología y el psicoanálisis. Podríamos añadir nosotros o preguntarnos si son pseudociencias, PNL, la programación neurolingüística, tan de moda, pero cabe reflexionar si es una realidad o es un mito. Asimismo, también podemos incluir como pseudociencia o preguntarnos las técnicas de conciencia plena. Esas técnicas que ahora están de moda, que sí, están muy bien en la meditación, no nos reímos, no estamos en plano irónico, pero una cosa son los beneficios de hacer una atencionalidad plena y otra cuestión es que dichas técnicas constituyen una ciencia, porque muchos que practican o se dicen maestros en técnicas de conciencia plena, pues se presentan como científicos, porque dominan un saber científico. ¿Cómo saber entonces si estamos ante una pseudociencia o no? Bunge precisa que una pseudociencia es fácil de reconocer porque posee al menos un par de las siguientes características. Credulidad, porque no prueba sus especulaciones. Dogmatismo, porque no cambia de principios cuando falla. Acriticismo, porque carece de honestidad intelectual. Siguiente, ni encuentra ni utiliza leyes generales. Otro rasgo, incompatibilidad de sus principios con algunos de los principios más seguros de la ciencia. Ausencia de interacción con alguna ciencia propiamente dicha. Facilidad, porque no suelen requerir un largo aprendizaje. Interés solo en lo práctico. Interés en lo práctico en sí no es ni bueno ni malo. Aquí estamos hablando de interés solo en lo práctico, sin buscar la verdad desinteresada. En el contexto de Mario Bunge es deseable, pero un sistema no tiene que ser verdadero. Pero al menos, si no es verdadero, al menos debe ofrecer un intento serio de justificación de sus contenidos. Por lo que nos explica Bunge, habría interrelaciones y definiciones no aisladas que podrían ser crédulas, dogmáticas, acríticas, ageneralistas, incompatibles con la ciencia, fáciles e interesadas solo en lo práctico. No todo es sistema, no hay tantos sistemas, y la filosofía del siglo XXI tiene un déficit grave de asistematicidad. Todos los pensadores filosóficos del último movimiento filosófico surgido en la segunda década del siglo XXI, todos los pensadores filosóficos del realismo especulativo, Ray Brassier, Hamilton Grant, Graham Harman, Quentin Meillassoux, están interrelacionados entre sí,
y ofrecen definiciones no aisladas, pero en ningún momento, en modo alguno, constituyen un sistema, ni siquiera un movimiento. Hemos llamado movimiento simplemente porque se movía intelectualmente, pero no constituyen un movimiento en el sentido de escuela filosófica. Tercera pregunta, sobre Gadamer. ¿Cómo pensar en la estructura especulativa del lenguaje sin usar el lenguaje mismo para pensarlo? Al parecer se torna como cíclico. Gadamer mismo explica que no podemos pensar fuera del lenguaje, sin estructuras lingüísticas. Es que cualquier teórico, científico, filósofo del lenguaje tiene que hablar del lenguaje desde el lenguaje, o de lo antropológico desde el ser humano. Esto no es que sea cíclico, es que es autorreferencial. Lo único es que Gadamer especifica que dichas estructuras lingüísticas son especulativas, en el sentido de que son fundantes. Todo esto es el tercer principio hermenéutico que se traduce a la hora de debatir en que hay que explorar la promesa de sentido, la promesa de argumentación en la proposición sobre la que se nos convoca para discutir. Este tercer principio gadameriano de la teoría hermenéutica, como un modo filosófico, hay que entenderlo como que el comprender no es tanto una acción subjetiva como un ir hacia el acontecimiento de la tradición como autoridad. Gadamer reivindica el prejuicio como precomprensión, pero una precomprensión que no es un procedimiento científico. Es decir, la hermenéutica gadameriana busca la verdad en la continua mediación de pasado y presente, en la función del horizonte del texto con el horizonte del lector, allí donde se fusiona. Esto de la estructura especulativa del lenguaje tiene su lado práctico en que cada término clave hay que entenderlo como un espejo al que hay que saber mirar para, diríamos nosotros, nuestra terminología de estrategias discursivas, para alcanzar efectos persuasivos y adhesión discursiva tras explorar la promesa argumentativa. Pero si abordar la estructura especulativa del lenguaje lingüísticamente eso es cíclico, entonces toda proposición en psicología del lenguaje, retórica, sociología del lenguaje, filología, filosofía del lenguaje y cualquier campo lingüística es cíclico. Hay que tener en cuenta una cosa, no solo hay este principio hermenéutico, son 5. Y la estructuración de estos 5 principios cardinales de la filosofía hermenéutica no hacen de esta filosofía una mera filosofía lingüística, sino una ontología, un estudio de la realidad. Lo que queremos decir es que la coordinación del principio de la historicidad de la comprensión con el principio de la preestructura de la comprensión, con el principio de la estructura especulativa del lenguaje, con el principio de la productividad histórica y con el principio de la historia efectual, todo esto junto, si llega a un conocimiento de las cosas, del mundo, de la realidad lingüística y de la realidad no lingüística, entonces se desvanece este tono cíclico, porque la hermenéutica filosófica funciona como una ontología. No sé si antes hemos dicho que es una ontología, pues nos desdecimos, y más que es una ontología, lo que queremos subrayar es que funciona como una ontología. Esta tesis podemos justificarla a través del refinado libro Interpretar y argumentar de María Navarro, que muchas cosas que estamos diciendo reconocemos que las estamos utilizando del libro de María Navarro, Interpretar y argumentar. Y queremos que no se pierda un matiz muy importante. Esta estructura especulativa del lenguaje se expresa a través del fenómeno del diálogo. Y es que la tesis principal de Gadamer, de que el lenguaje es diálogo, el lenguaje hay que entenderlo como diálogo, todo esto lo que nos indica es que en todo diálogo aparecen referencias lingüísticas y no lingüísticas. Sí, pero ambas referencias lingüísticas y no lingüísticas se llegan lingüísticamente, porque no es otra. Así está constituida nuestra especie. Bueno, y según los últimos descubrimientos de esta semana, también la especie de los neandertales, o al menos científicamente se puede demostrar que tenían un aparato auditivo como el nuestro, oían en nuestra misma frecuencia. Entonces la ciencia deduce que si escuchaban como nosotros, es que a lo mejor es que podían producir fonos como nosotros. Pero no queremos que se pueda reducir este principio hermenéutico de la estructura especulativa del lenguaje y tampoco la hermenéutica filosófica gadameriana entera a un ciclo, a algo metalingüístico,
hablar del lenguaje con el lenguaje, porque tanto este principio como el libro Verdad y Método entero conecta con una proposición que, siendo lingüística, como todas las proposiciones, no es una proposición estrictamente de ciencia del lenguaje, sino una proposición más bien epistemológica, a saber, a la verdad se llega no representacionalmente, sino argumentativamente, no habiendo posibilidad de distinguir entre verdades y falsedades, a menos una distinción clara y rotunda, según este contexto gramsciano, sino entre interpretaciones más o menos fuertes o más o menos débiles. En conclusión, si este tercer principio hermenéutico de la estructura especulativa del lenguaje puede conectarse con una ontología y con una proposición epistemológica, entonces creemos que pierde fuerza la acusación de ciclo meramente lingüístico. No estaríamos solo ante una autorreferencia, sino ante un ir hacia el mundo con el otro, con los otros, en diálogo. Esa acusación de carácter cíclico también se puede proyectar hacia las ciencias humanas, o nosotros preferimos llamar ciencias sobre el ser humano, porque tan humanas son las ciencias de la naturaleza como las ciencias humanas. Porque se estudiarían dichas ciencias del ser humano, se estudiaría lo humano desde lo humano, todo un bucle. La teoría filosófica de las ciencias de carácter noscológico, de la teoría del cierre categorial del filósofo español Gustavo Bueno, de 1924, si no nos confundimos, a 2016, si no nos confundimos, nos explica que las ciencias humanas presentan pues una doble metodología, o metodologías que llama B operatorias, o metodologías que llama alfa operatorias. Las metodologías alfa operatorias, bueno, todo esto que estamos diciendo se puede consultar por internet en el diccionario filosófico de Pelayo García Sierra. Ponéis diccionario filosófico Pelayo García Sierra y sale todos los términos importantes del material filosófico de Gustavo Bueno. Y de ahí hemos cogido esta definición de metodologías alfa operatorias en la ciencia del ser humano. Procedimientos que atribuimos a las ciencias humanas en virtud de las cuales son eliminadas o neutralizadas las operaciones iniciales, a efectos de llevar a cabo conexiones entre los términos al margen de los nexos operatorios. Y las metodologías B operatorias, que no llegarían a este nivel, una fase anterior, más cercana al propio ser humano, serían procedimientos en los cuales las ciencias humanas consideran como presente en sus campos al sujeto operatorio, con lo que ello implica de relaciones, fenómenos y causas. Esta consideración del materialismo filosófico conlleva que las ciencias humanas, en tanto que parten de fenómenos humanos, comenzarían por construcciones operatorias realizadas por el sujeto operatorio, por lo que en estas fases iniciales no alcanzan el estado de plenitud científica. Cuando en fases posteriores se neutralizan o se eliminan estas operaciones del sujeto operatorio, el que hace cosas, podría entonces alcanzar su plenitud genérica de ciencias, al precio de perder su condición específica de humanas. En medio, entre las dos modalidades, caben intermedios de equilibrio. Con todo, desde el materialismo filosófico, el estatuto de cientificidad de las ciencias humanas es polémico. En los estados límite de las ciencias humanas prácticas, las operaciones del sujeto operatorio, lejos de ser eliminadas, son requeridas como decisiones, estrategias, que es el rasgo antropológico que nos interesa a nosotros, decisiones, estrategias, planes, sometidos o sometidas a imperativos de orden económico, social, jurídico, práctico. Se trataría de praxologías, es decir, tecnologías de lo práctico, como la jurisprudencia, la ética o la política económica. Lo que queremos señalar con esta exposición, reconocemos que es ciertamente técnica y compleja, del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, es que las llamadas ciencias humanas, a pesar de partir de operaciones humanas, no por eso están impedidas a la hora de construir teorías. Otra cosa es su estatuto de cientificidad. Quédese con esta idea. Más allá de la complejidad técnica de la teoría de cierre categorial, quedémonos al menos con el resultado. El resultado es que en las llamadas ciencias humanas, a pesar de partir de operaciones humanas, eso no es un impedimento para poder construir teorías. Otra cosa es el carácter científico no de dichas teorías. Pero teorías se pueden construir. Es que no solo hay teorías en ciencia, hay teorías en filosofía,
Bueno, para aclararnos sobre todo esto, hemos acudido a Íñigo Ongay de Felipe. Hemos ido a su artículo La nosología de las ciencias humanas y etológicas desde la teoría del cierre categorial, en la revista Estudia Ibérica e Americana de 2016, en las páginas 143 y 164. Lo que vamos a decir a continuación son contenidos que hemos extraído de este texto. Todas las ciencias serían humanas en tanto que contradistintas a eventuales disciplinas de origen divino, angélico o extraterrestre. Por eso es que todas las ciencias son humanas, las matemáticas son humanas, la química es una ciencia humana. Todas las ciencias están construidas por los humanos. De ahí que nosotros, personalmente, prefiramos denominar al estudio científico de nuestra especie ciencias del ser humano, sobre el ser humano. El ser humano como tema. Seguimos con Íñigo Ongay de Felipe. En los campos de las llamadas ciencias humanas comparecen preferidores racionales, en cierta medida, que en cierta medida son racionales, preferidores sí que lo somos, situados a la misma escala en las que están los propios científicos. O sea, el científico estudia un ente que está a su misma escala. Preferidores racionales que son sujetos humanos, igual que el científico es un sujeto teórico, pero también es un sujeto humano. Todos están en la misma escala. La cuestión medular desde la teoría del cierre categorial es que los sujetos científicos estudian términos capaces de efectuar las mismas operaciones que ellos mismos. Desde el punto de vista de la teoría del cierre categorial, estamos ante una ciencia cuando en un campo de términos se da una clausura operacional, es decir, cuando a partir de unas categorías y unas operaciones podemos explicar todo un campo concreto, como la explicación del campo de lo químico a partir de los elementos periódicos. Eso sería un ejemplo. Continuamos con Íñigo Ongay de Felipe. En todo curso operatorio a realizar por ese sujeto nosológico, que es el científico, aparecerá un componente antropomórfico, susceptible de ser criticado o denunciado como algo cíclico. Ahora bien, aunque haya disciplinas en que la neutralización del antropomórfico no pueda llevarse a cabo enteramente, es posible la tematización de ciertos términos que serán sujetos operatorios. Repetimos, que los humanos estudien a los humanos es una suerte, si se quiere decir así, de algo cíclico, es una manera de hablar. Se puede aceptar de algo cíclico, pero eso no impide realizar construcciones teóricas. Lo que queremos que se quede de esta complejidad de la teoría del cierre categorial, más allá de los aspectos técnicos que está diciendo esta teoría, queremos que nos quedemos con el resultado. El resultado es que el hecho de que los humanos estudien humanos, y eso pueda llamarse de cierta manera un movimiento cíclico, eso no es un impedimento a que podamos realizar construcciones teóricas serias. Un problema aparte es si dichas construcciones teóricas serias son plenamente científicas o no, pero es un problema aparte, porque lo que sí podemos hacer desde el humano es construcciones teóricas serias y potentes sobre lo humano. Como decimos, siendo un problema aparte la cientificidad de tales construcciones. Construcciones sobre lo humano y desde lo humano, construcciones hay. Otra cosa, eso sí son ciencias. Gustavo Bueno las denominará ciencias B operatorias. Íñigo Ongay de Felipe nos aclara que, y citamos textualmente, dado un campo operatorio en cuyo interior compareciesen sujetos temáticos análogos al sujeto nosológico, cabría proceder científicamente de dos maneras. Unas veces reduciendo o reabsorbiendo en terceras estructuras las operaciones efectuadas por los sujetos temáticos. Estaremos hablando de metodologías alfa operatorias. Y otras veces sin desdibujar las operaciones de los sujetos temáticos en terceras estructuras. Estaríamos hablando de metodologías beta operatorias. Cuanto más nos quedamos en el plano beta, podemos decir nosotros, más cíclica será la metodología. Y cuanto más alfa, menos cíclica será la metodología. Nos explica Íñigo Ongay de Felipe que un estado límite alfa 1 sería uno en el que una metodología de construcción científica pierde enteramente su carácter específico humano, conformándose como una ciencia natural, como en la psicología fisiológica de Bechterev, o en la tradición reflexológica pauloniana, o en la sociobiología de Wilson o Richard Dawkins, estudiándose contextos biológicos moleculares o genética de poblaciones.
estaríamos en un estado alfa 2 cuando se da un curso progresivo, un progreso desde operaciones humanas a resultados objetivos utilizando metodologías matemáticas propias del análisis estadístico, como en psicometría o sociometría, o algunas veces en ciencias de la educación, o los modelos topológicos, que son los modelos matemáticos, los modelos topológicos como los de Gené-Thom. En este sentido de un progreso desde lo humano hacia el objetivo, nos vamos a acercar a lo científico del lenguaje, porque también puede aplicarse a las vocales indoeuropeas, en el contexto de la gramática histórica, a las estructuras esenciales del sistema de la lengua, en la línea de la gramática subsidiana, de Saussure, y cuando tales estructuras lingüísticas se ven como pautas culturales, estaríamos en el contexto del estructuralismo de Levi-Strauss. Conclusión: las ciencias del ser humano estarían atravesadas por una dialéctica entre metodologías alfa y beta. Las beta serían o podrían ser consideradas como cíclicas, o en cierta medida cíclicas, pero da igual que le llamen cíclicas o no, lo que está claro es que, pero constructoras de teorías. Y las alfa es que ni siquiera serían cíclicas, y también serían constructoras de teorías. Por todo esto creemos que el carácter de cíclico aplicado a lo lingüístico o al antropológico pues queda más o menos disuelto. Nos vamos a la cuarta pregunta. En cuanto al segundo principio para debatir o para construir un discurso desde la hermenéutica, ¿qué métodos se pueden utilizar para examinar la carga ideológica que tienen los argumentos en el debate aparte del interdiscurso y la intertextualidad? El segundo principio hermenéutico tiene el siguiente correlato en el mundo del debate. El tema de un torneo de debate pasa por examinar la carga ideológica o cotidiana o social que conlleva cada concepto clave y que pueda tener un efecto preformador sobre el pensamiento del jurado. ¿Y este examen cómo se hace desde la hermenéutica? Pues desde las siguientes ideas fuerza. 1. El mundo está lingüísticamente constituido. 2. La posibilidad de alcanzar una fusión de horizontes evitaría el relativismo. 3. Los juicios previos existentes en una comunidad lingüística anticipan el sentido de lo comunicado. Y estos postulados hermenéuticos los deslizamos hacia el mundo del debate así. 1. Cualquier reto está atravesado por el lenguaje. 2. Todo equipo de debate constituye una comunidad lingüística de la vida. Y 3. Si realmente nos esforzamos en comprender al otro equipo, podremos exhibir los prejuicios en los que descansa, tras lo cual, atacando su trasfondo, debilitaremos su línea argumental. Pero bueno, también podemos examinar la carga de prejuicios o de mitos, del contrario, desde otras tradiciones, como la trituración de mitos del materialismo filosófico. Pues para Gustavo Bueno, el quehacer de la filosofía es un hacer negativo, en el sentido de que es un deshacer. ¿Un deshacer qué? Mitos. ¿Y cómo se deshacen los mitos? Se les tritura. Nos vamos ya a la quinta pregunta. La verdad es un discurso que se obtiene mediante la aplicación de un método. ¿Cualquiera que aplique ese método puede obtenerla? ¿Solo es una verdad semántica? ¿Hay una verdad más allá del lenguaje? Vamos a contestar. La verdad es un discurso que se obtiene mediante la aplicación de un método. Supongo que será una proposición que dije en el vídeo. A simple vista pareciera una proposición de un descarte lingüístico. Supongo yo que si hablamos de verdad, hablamos de método, la misma frase, pues estamos en el contexto de Gadamer. Pero esto de que la verdad es un discurso que se obtiene mediante la aplicación de un método, no es que Gadamer lo dijese, claro que lo dijo, lo escribió, pero no es algo con lo que él estaba de acuerdo. Él decía que eso ocurría en el bando de las ciencias. Y la actividad de las ciencias de la naturaleza, esas ciencias de la naturaleza, ellas sí que constituiría su quehacer, su búsqueda, en hallar metodologías hacia la verdad y en su aplicación. Señalando Gadamer que existen otras experiencias humanas no científico-naturalistas, que apuntan a un fondo de verdad. Las ciencias apuntan a la verdad a través de cierta metodología que quieren luego aplicar repetidamente
pero habría otras fórmulas humanas de vivir, de experimentar el mundo, que serían las artes, el pensamiento filosófico. Gadamer incluye la ciencia histórica. Es discutible si la ciencia histórica tiene un proceder distinto a las ciencias de la naturaleza. Por nuestra parte, lo que decimos es que la vinculación de las artes, el pensamiento filosófico, y ya nos ponemos ahora en contexto gadameriano, también la historiografía, con la verdad, la vinculación que tienen es que son áreas de conocimiento. Pero las artes no tienen verdades. Las artes, si acaso las sueñan verdades, pero luego las objetivan las ideas en una materialidad, en un abanico de juegos constructivos. Los pensadores filosóficos no obtienen verdades, analizan críticamente supuestas verdades, pero no en el vacío intelectual, sino o bien desde unas coordenadas persistentes, o bien desde un proyecto sistemático en construcción, o bien desde un sistema ya construido. La historiografía no tiene verdades estrictamente, sino que a través del estudio de monumentos y documentos, y sacamos esta idea de Pedro Insua, a través del estudio de monumentos y documentos, constituye la explicación racional en base a pruebas de un fenómeno humano asumible por verdadero, en función de la calidad epistémica de las operaciones historiográficas. Es decir, la historia, más que encontrar o obtener verdades, lo que obtiene es razones que hacen verdadero un fenómeno llamado histórico, y esas razones tienen que ver con pruebas a través de estudiar monumentos, reliquias, textos, documentos. Los métodos que funcionan no son caminos unipersonales. Las tesis, no es que habría ahora mismo casi 8.000 millones de métodos de llegar a la verdad, tantos como seres humanos. La tesis de que un método que funcione será efectivo en cualquiera que lo aplique se encuentra en la base de las técnicas, de las ciencias, de la educación. En el fondo también esto es un resultado de cómo somos como especie, porque como especie nos caracterizamos por tener una naturaleza humana común. Nuestra tesis tendría que justificarla. Lo que queremos decir es que esto de que podemos utilizar un método varias personas, pues en el fondo descansa en el trasfondo antropológico que tenemos, una naturaleza humana común. Se nos pregunta, ¿solo es una verdad semántica? Nosotros preguntamos, ¿verdad? ¿Sería un término epistemológico o metalingüístico? ¿Sobre cómo conocemos o sobre cómo hablamos? Casi podría afirmarse que más que un término metalingüístico, un término epistemológico, ¿verdad? Sería un término metafísico. Pues, ¿dónde está? ¿Dónde está la verdad? ¿Cuánto pesa la verdad? ¿Cuánto volumen ocupa la verdad? ¿Cuánta energía gasta la verdad? La verdad se dice de muchas maneras. Recordemos al menos, y brevemente, recordemos las maneras que son fáciles de sintetizar. Teoría correspondentista de la verdad. La verdad como correspondencia. ¿Correspondencia entre qué? Entre lo que el sujeto percibe y la realidad. Dicho de una manera muy básica, esta podría ser una manera de pensar de los aristotélicos. Y aquí estaremos hablando de una verdad no semántica. Relacionado con esto encontramos también la teoría adecuacionista. ¿Adecuación entre qué? Entre el objeto y el pensamiento. Esto estaría sobre todo en la escolástica medieval. Pero es que esta correspondencia también puede ser, en vez de que entre lo que percibimos y la realidad, entre lo que decimos y la realidad. Aquí sí que a lo mejor podría ser una verdad figurativa, por ejemplo en el caso de Wittgenstein. El pensador filosófico Austin también estaría en esta onda de correspondencia. Incluso en este contexto podemos, con cierta relación, podemos también situar la teoría analógica de la verdad. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino nos dice que la verdad estaría primero y primordialmente en esa entidad divina que es Dios, en ese ente peculiar que es un ente que tiene entendimiento divino, Dios. Primero y propiamente estaría en Dios, pero de forma propia, pero secundariamente estaría el entendimiento humano. Y de forma impropia y también secundariamente estaría la verdad en las cosas. Vamos ahora con la teoría coherentista de la verdad, que nos dice que la verdad es coherencia, la verdad como coherencia. Vamos a nombrar a Hegel, pero siempre como una etiqueta, para entendernos, que Hegel estaría más o menos en estas coordenadas.
o esta continuidad que vamos a decir se puede derivar de Hegel. Una novedad teórica será verdadera si encaja, si es coherente con el conjunto de las verdades admitidas. Siento, en una novedad teórica, si no encaja con el sistema de verdades admitidas, esa novedad teórica, si no encaja, es falsa. Lo que pasa es que a veces los científicos son insistentes y cuando finalmente, si así es el caso, se acepta su teoría concreta, porque se ha visto que es una explicación concreta de cierto fenómeno de la realidad, y que eso hay que admitirlo sí o sí, porque es una explicación muy potente, si se acepta una teoría como la explicación de un fenómeno relevante, entonces, por coherencia, se desecha el anterior conjunto de verdades y se empieza a construir otro conjunto de verdades en torno a dicha teoría nueva. Teoría pragmática o teoría pragmatista de la verdad. La verdad como utilidad, la verdad como lo que funciona. También podemos poner la etiqueta del pragmatismo estadounidense, pero simplemente es una etiqueta. Esta teoría lo que nos dice es, una proposición es verdad o es verdadera cuando funciona. Cuando tenemos el dato de la distancia entre cierta parte de la Tierra, Cabo Cañaveral o cualquier parte, con cierta parte de la Luna, y la distancia es una distancia concreta y exacta, eso es verdad. Según esta teoría, eso será verdad cuando un objeto humano, una nave, pues podamos lanzarlo desde el Cabo Cañaveral, llegue a ese punto de la Luna y la distancia recorrida sea exactamente eso que habíamos calculado. Entonces, cuando ha funcionado, cuando ha sido útil ese dato, entonces podemos decir que es verdadero. Antes es un candidato a ser verdadero. Lo que pasa es que aquí los pragmatistas nos hacen un poco de trampa, porque si realmente lanzamos el objeto y realmente toda esa cantidad de dinero y demás, y llevamos seres humanos dentro, es porque tenemos una inclinación muy fuerte a pensar que esos datos son verdaderos. Si no haríamos ese gasto de energía, no pondríamos vidas en peligro. La teoría hermenéutica de la verdad, que es el trasfondo de esta pregunta. La verdad como interpretación. Bueno, Gadamer lo que nos dice es que la verdad es o bien aquello que se obtiene a través de un método en las ciencias de la naturaleza, o bien como horizonte al que acercarse a través de experiencias artísticas o filosóficas o historiográficas. Repetimos que cabe reflexionar si la historiografía es algo radicalmente distinto a las ciencias de la naturaleza. La teoría consensualista de la verdad como consenso, y también podemos poner la etiqueta de Habermas, a través del diálogo racional entre interlocutores informados, racionales y razonables, siguiendo normas comunicativas, pues se llegaría a un consenso de qué contenido es verdadero. La teoría perspectivista, que es lo que ya acabamos, de la verdad, Ortega. Pues la verdad como conclusión a través de un fenómeno desde diferentes puntos de vista. Lo que pasa es que dice Ortega que la totalidad del conjunto de absolutamente todos los puntos de vista, eso solo podría tenerlo en una macroentidad llamada Dios. Los humanos nos tenemos que conformar con algunos puntos de vista sobre cierto fenómeno. Bueno, también tendríamos la teoría materialista de la verdad, la de la teoría del cierre ecuatorial de Gustavo Bueno, complicada, que nos dice la verdad como identidad sintética, que nos dice que la síntesis vinculada a ciertas operaciones en el seno de un contexto determinante, dentro de una región del mundo, dentro del mundo en general, es decir, la verdad científica solo tiene sentido en su compromiso con una categoría. Y podemos preguntarnos, ¿hay una verdad más allá del lenguaje? Si entendemos la verdad como una sustancia, entonces sí hay una verdad más allá del lenguaje. Si la verdad es una sustancia, pues está fuera de nosotros, nuestro lenguaje. Porque cualquier cosa sustancial está más allá del lenguaje. Pero si entendemos la verdad como uno de los dos valores, junto con la falsedad, que puede tener una proposición o un juicio, entonces es un fenómeno lingüístico. Y entonces no podría estar más allá del lenguaje estrictamente hablando. Porque estrictamente una proposición es un enunciado o un juicio que es o bien verdadero o bien falso. Al menos en las lógicas bivalentes. Hay lógicas trivalentes, pentavalentes, polivalentes. Pero aún en esta última acepción, la verdad sería algo en el lenguaje, pero que apunta a algo más allá del lenguaje. Es que si no seríamos patológicamente tautológicos, porque esa peculiar combinación, conexión de ciertos fonos con ciertas grafías, eso que llamamos lenguaje,
Pues esa tecnología de grafías y fonos apunta a algo que no son ni grafías ni fonos, apunta a realidades mentales y apunta a realidades no mentales. El lenguaje no solo palabras, sino cierto entrelazamiento de palabras, ideas y cosas. Según Ana Isabel Oliveros, en el habla, y esto lo hemos sacado del diccionario de lógica, el compendio de lógica, en el habla cotidiana hay al menos 3 usos de verdad según Ana Isabel Oliveros. La verdad como objeto real, lo que es auténtico o real. Y lo que es auténtico o real, esta concepción está más allá del lenguaje. La verdad como confirmación de una afirmación. Tenemos una afirmación, pero luego, no, es que es verdad tal cosa, una confirmación. Lo que es de fiar, lo que es consistente. Aquí a lo mejor también estaríamos más, una concepción de la verdad más allá del lenguaje. 3. La verdad como adecuación a la realidad. Si me adecuo a la realidad, yo estoy fuera del lenguaje. O sea, lo que se adecua a las circunstancias descritas en la afirmación. Pues en estos 3 usos más o menos cotidianos de verdad, pues estaríamos más allá del lenguaje, desde el lenguaje. Pero algunos como Platón o Frege, para ellos, la verdad estaría tan más allá del lenguaje natural que residiría en el mundo de lo abstracto, aunque un mundo de objetos lógicos con una semántica, por lo que no se cortaría la conexión con el lenguaje a través precisamente del fenómeno de la significación. El pensador filosófico del lenguaje ordinario John Austin, en su artículo Verdad, defendió que la expresión es verdadero se dice de una aserción en la que hay correlación entre palabras y el tipo de situación al que se refieren. Ya decíamos antes que Austin estaría en las coordenadas de la verdad como correspondencia. Por lo que el hecho de que la verdad esté en las aserciones, o sea, esté en el lenguaje, siendo entonces un fenómeno semántico, esto es compatible con que las aserciones verdaderas estén en correlación con eventos no lingüísticos, más allá del lenguaje. Bien, nos vamos ya a la sexta pregunta. Sexta pregunta. Parece ser que dijimos hay una necesidad antropológica de comprender al otro, aunque sea para negarle. Pregunta, ¿no es más bien una necesidad de poder, de controlar al otro, ganar al otro, como lo es en el plano deportivo? Poseemos una naturaleza humana común, ya lo hemos dicho, y uno de sus rasgos es la capacidad de cooperación, otro, la necesidad antropológica de comprensión, un rasgo que se aprecia cuando nos llegan noticias de atrocidades, atentados y demás desvaríos, y no nos conformamos con una explicación física de lo ocurrido. No podemos evitar preguntarnos por qué alguien habría hecho algo así, qué le llevó a hacerlo. El fenómeno del poder más bien tendría una cara básica, simple, psicológica, de dominar al otro, y otra cara más elaborada de acción política. Debatiendo, no acontece lo de controlar al otro, que además es imposible porque el otro se ha preparado tanto o más que nosotros. Tampoco hay posibilidad en el debate de derrotarlo humillándolo. No hay posibilidad si hemos practicado el debate con una mentira deportiva. Pues algo básico en debate es saber ganar con humildad y saber perder sin montar un numerito. En debate, ganar es el medio para seguir debatiendo. Es que cuando estamos en un torneo de debate lo que queremos es debatir y debatir y debatir. Entonces, lo que pasa es que para seguir debatiendo tenemos que ganar. Ganar es un medio para seguir debatiendo. El mayor desengaño al perder una semifinal no es tanto que hemos perdido la posibilidad de ganar el torneo, que sí, en cierta manera psicológicamente se tiene, pero lo que más fastidia es que nos han cortado la posibilidad de seguir debatiendo. Bertrand Russell escribió El poder en 1938, donde desarrolla su tesis de que el poder es la meta última del ser humano y el elemento singular más importante en el desarrollo de cualquier sociedad. Sería el poder un deseo infinito, en alianza estrecha con el deseo infinito de la gloria. En definitiva, el deseo del poder obedece a un impulso que no apreciamos, nosotros no apreciamos ese impulso de poder en los torneos de debate. Donde sí se puede apreciar es ciertas dosis egocéntricas de la búsqueda de la gloria. Los debatientes no se comportan ni como caudillos ni como líderes demócratas. El amor al poder no es la razón que explica la actividad debatística, sino el ver cómo nuestras líneas argumentales tienen una fuerza, cómo esa fuerza podemos ponerla en contraste con otros equipos de debate.
Lo que tenemos ganas es de contrastar nuestra argumentación persuasiva con los demás, ante un tercero. Pero actualmente, si queremos entender el poder, podemos ir a la obra de Mark Ritchie, fenomenólogo, su obra La contingencia del déspota, donde nos dice lo siguiente: el misterio del poder radica en su carácter inasible, a pesar de que rebasa todas las instancias que lo detentan, siendo la legitimidad del poder una forma de conjurar su esencial movilidad bajo el jefe tribal, el monarca, el príncipe, el déspota o incluso la asamblea. Cuando el poder se vuelve excesivo, se torna tiranía. Siempre el poder tiene un basamento afectivo en una estructura fenomenológica. Pues bien, estos rasgos que nos explica Mark Ritchie, propios del poder, creemos nosotros que no se dan en el mundo del debate, al menos de forma explícita. Vamos a la séptima pregunta. Es curioso el concepto que incluye que en el debate de competición no se busca convencer al contrario sino al tercero, al espectador. No creo que la negación del contrincante sea la mejor forma de convencer al tercero, juez. ¿Qué opina? Lo de convencer a un tercero negando al contrincante no es una propuesta nuestra sobre cómo discutir, sino una peculiaridad de la modalidad deportiva, del debate de competición, ya sea parlamentario o sea académico. Aunque más que negar al otro, esto de negar suena así un poco fuerte, se trata de refutarle, de oponernos a su línea argumental. A su línea oponemos la nuestra. Normalmente los deportes de enfrentamiento, tales como el ajedrez, el judo, el baloncesto, el fútbol, pues consisten en bloquear los ataques contrarios, contrarrestarlos y procurar ser certeros en nuestros propios ataques. Pues en debate igual. En todos estos deportes que hemos dicho hay un tercero, hay un árbitro, un conjunto de árbitros que dirimen quién es el ganador en función de una serie de normas, pues igual que en el debate, con la salvedad de que al otro no le vas a convencer nunca. Pero esta peculiaridad no es exclusiva de los torneos de debate. No es que en los torneos de debate, como el otro se ha preparado mucho, no lo vas a convencer nunca. ¿Cuándo ustedes han conseguido que les den la razón en una discusión frente a alguien? ¿O cuándo ustedes han claudicado ante el otro en una rivalidad dialéctica? Pasado el tiempo, lo que decimos o lo que nos dicen sí puede ir diluyendo posiciones nuestras o posiciones de los otros, posiciones que se crean sólidas, pero la gente no suele convencerse o no solemos convencernos, no solemos dar el brazo a torcer tan fácilmente simplemente porque alguien se oponga a lo nuestro. Pero esto de enfrentarnos a alguien dialécticamente y que decida un tercero no es una invención de los torneos de debate. Ocurre en los debates electorales, ocurre en la oposición abogado-fiscal, aquí ante un juez, existe en los careos, se dan las tertulias, se dan las simples conversaciones entre amigos, en la que hay dos amigos que están discutiendo y los demás están escuchando. Pues los demás al final van a tener, o lo explicitan externamente o subjetivamente lo piensan. Van a pensar quién de los dos tenía razón. Nos vamos a la octava pregunta. A propósito de la comunicación vacía que ha surgido en gran medida en las redes sociales, este tipo de comunicación no está atravesando los discursos, los debates sociales contemporáneos que se dan entre el feminismo de tercera ola y los discursos pro vida. Por ejemplo, ¿cree que en cierto punto puede suceder que esta comunicación vacía se convierta en un argumento contundente para la aceptación de un grupo social? La comunicación vacía no es una consecuencia del mundo enredado. Existe desde el primer instante que emergió el fenómeno comunicativo y en cierta manera constituye la inmensa mayoría de nuestro hablar, incluso en individuos especialmente cultivados, pues no siempre estamos profiriendo mensajes relevantes. Las redes lo que hacen es multiplicar su difusión y claro, se cuelan en los debates serios, a veces por el simple hecho de que casi todos opinan de casi todo y otras veces porque ciertos grupos interesados producen textos, mensajes con dispositivos postverdaderos para intoxicar y manipular. Aunque haya muchos opinadores, no hay tantas opiniones, porque en realidad hay pocas opiniones. Lo que hay muchos voceros, gente que trabaja gratis sin saberlo para grupos, y todo esto sin conciencia, sin saberlo. Lo vacío, me preguntan por lo vacío, pero es que lo vacío nunca se va a transformar en algo contundente simplemente por recibir muchos me gusta o muchas visualizaciones. Lo vacío tan solo puede ganar popularidad. Ahí la necesidad de que nos formemos en la retórica como ciencia del discurso. De ahí la necesidad de que nos formemos en
análisis crítico. De ahí que nos formemos en análisis conceptual de las estrategias discursivas. En esta dialéctica pro-feminismo, pro-vida, no voy a posicionar más que nada, primero por problemas de tiempo, segundo porque todo esto es una repercusión de nuestro curso de análisis conceptual de estrategias discursivas, que era un análisis muy informal. Sí, decíamos contenidos, pero no eran contenidos, nosotros nos mojamos de cómo era el mundo. A veces no podíamos evitarlo, pero son formas, arquitecturas para poder debatir o poder dialogar. Entonces la opinión personal nuestra del feminismo, la dialéctica pro-vida, carece de interés. Pero bueno, para no esquivar la pregunta, lo que sí podemos es aconsejar, si alguien tiene curiosidad de qué pensamos, no sobre esta dialéctica en concreta, sino sobre el feminismo en general, en nuestro canal de YouTube, Javier Eladio Guzmán, el vídeo "¿El feminismo está solucionando los problemas de las mujeres?". Pues bien, en ese vídeo, pues un servidor se posiciona y critica las posiciones de Peterson, de Gustavo Bueno y de Aristóteles. Bueno, y recordamos que si alguien ve ese vídeo, no sé si uno mismo es responsable de lo que dice, pero en modo alguno, la Universidad de Azuay, que ahora mismo está en el contexto de que estoy contestando a respuestas, evidentemente la Universidad de Azuay no es responsable de cualquier contenido que yo pueda decir o haber dicho. Novena pregunta. Me gustaría que el profesor nos pudiese aclarar o recomendar bibliografías sobre los distintos tipos de debate. A mi pensar, al menos hay dos. Uno, aquel debate que intenta que el debatiente A convenza al debatiente B. Dos, aquel debate que no intenta convencer al otro, sino a un observador. Podríamos inclusive tener un tercer tipo, que el debate que busca un consenso. Bueno, pues sobre uno podemos aconsejar el libro de Schopenhauer, El arte de tener razón, expuesto en 38 estratagemas, de 1864, póstumo, creo que 4 años después de su vida. Interesante, lo que pasa que muchas estratagemas estas son de juego sucio, no hay deportividad, pero bueno, sobre el debate para intentar convencer al debatiente A al debatiente B, este es el libro que hay que leer, El arte de tener razón. Sobre el debate de dos ante un tercero, ante un juez espectador, pues recomendamos varios libros. Recomendamos el Manual de Debate de Manuel Bermúdez y Jorge Lucena de 2019, más bien encaminado hacia el debate académico. Y sobre el debate parlamentario aconsejamos Argumentación y Debate, coordinado por Margarita Bonet Esteban y Francisco Javier Torres, este de la editorial Dickinson, el anterior de la editorial Berenice. También recomendamos, no lo podemos leer, pero bueno, tenemos buenas referencias de gente que lo ha leído, de Antonio Fabregat, ahora, el año pasado, en 2020, Debatir bien, una asignatura pendiente de Alianza Editorial. Y también podemos recomendar, aunque ahora mismo sea un poco difícil verlo, pero ya mismo sí que lo será, nuestra tesis doctoral, Análisis, Debate de Competición Académico, Estrategias Discursivas. Está escrito entre 2017 y 2019, se depositó en la Universidad de Córdoba la tesis doctoral en noviembre de 2019 y justo esta mañana hemos cerrado el día de la defensa doctoral, que parece ser que va a ser el 8 de abril de 2021. Una vez se haga pública, pues yo creo que ya será posible consultarla en el repositorio de la Universidad de Córdoba. Un servidor intentará publicarlo, ya veremos esto cómo acaba. Si llega el 2023 y un servidor no puede encontrar una editorial interesada en publicar esta tesis, pues ya de alguna manera haríamos alguna autoedición. Mientras tanto, se pueden visionar en nuestro canal de YouTube Javier Eladio Guzmán, en la sección Análisis de Debate de Competición Académico, pues vídeos que haya subido y que espero ir subiendo sobre una verbalización de nuestra tesis doctoral y lo que sí hay ahora mismo la sección debate con 17 vídeos, pero también se puede consultar nuestro otro canal de YouTube, Profesor Guzmán. Ahí tenemos las secciones didáctica de debate y la sección retórica, ciencia del debate, en el que una vez al mes vamos a subir un vídeo sobre la ciencia de la retórica, la ciencia del discurso como retórica. La 10ª pregunta tiene que ver que si fuera posible que un servidor presente un ejemplo práctico de debate argumentativo y explicar por qué estamos usando X o Y como herramienta. Pues aludimos a lo que acabamos de decir, a nuestra tesis doctoral, Análisis del debate de competición académico, estrategias discursivas, que creemos que ya mismo va a estar de forma pública, que se pueda consultar en el repositorio de la Universidad de Córdoba. Quien lo pueda consultar en la página 40, al principio de la tesis, pues realizamos un comentario crítico sobre un encuentro de debate, ponemos un enlace para poder visionarlo,
realizamos ese comentario antes de la investigación entera de la tesis doctoral, y una vez acabada la tesis doctoral, en la página 754, en la sección ejercicios de traducción, realizamos 2 comentarios, también con 2 enlaces, que se pueda visionar el debate y luego se pueda leer mi comentario. Pero bueno, mientras tanto, no tanto como ver ejemplos prácticos de comentarios de debate, pero ver debates de calidad, pues aconsejo quien quiera ver debates interesantes, pues que acuda al tercer canal que administramos, canal de YouTube, Club de Debate Nicolás Salmerón, del SEC Alborán. Ahí en la sección Debates en Almería, en la sección Debates, se puede encontrar debates muy interesantes. Y sin más, con esto ya damos por finalizado la contestación de las 10 preguntas muy interesantes, muy pertinentes, muy profundas, que me realizaron las personas que pudieron visionar el curso de enero de análisis conceptual, estrategias discursivas. Esperemos haber aportado algo de luz, y repito lo que ya dije: si alguna de las cuestiones que he dicho requiera mayor claridad, mayor iluminación, pues con mucho gusto produciré un siguiente vídeo para contestar y poder aclarar cada vez más. Sin más, un agradecimiento muy fuerte, una camaradería muy fuerte, una conexión afectiva muy fuerte con la Universidad de la Azuay, con Ecuador y con todas las personas que pueden interactuar con nosotros sobre estos temas de estrategias discursivas. Un saludo y un abrazo.